capítulo 9, verso 31. Continuamos con esta preciosa enseñanza sobre el temor de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, un día más. Gracias, Dios mío, por el privilegio, Señor, tan grande de poder servirte, Señor. Gracias por tu misericordia en escogernos, Señor, para estar hoy en este lugar, Señor, para recibir tu consejo, tu palabra. Dios mío, y ese privilegio trae, por supuesto, conlleva una responsabilidad, Señor. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestros 5 sentidos para estar atentos a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Señor, produce en nosotros ese entendimiento, Señor. Enséñanos, Señor, para poder amarte, para poder honrarte, para poder agradarte, mi Señor. Pon ese temor en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo, hermano, esta es la 4ª enseñanza sobre lo que nos enseña la palabra acerca del temor de Dios. Y hemos estado viendo que el temor de Dios es el fundamento de la piedad, o sea, de nuestra relación con Dios y como un reino de sacerdotes. Pero además, no solamente es el fundamento, sino que es un tema central en las Escrituras. Y venimos viendo múltiples textos en la palabra que muestran la importancia del temor de Dios para nuestra comunión con Dios, para poder acercarnos a Dios. Y vemos, por supuesto, que la palabra nos enseña que sin el temor de Dios no hay forma de agradar a Dios. Estaremos dando vueltas en el desierto, hermanos, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el mismo punto. Qué cosa más increíble. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente que se congrega hoy en el mundo están dando vueltas en el mismo punto? No hay crecimiento, no hay verdadera comunión con Dios, no hay forma de agradar a Dios porque no hay temor de Dios. Entonces, sin el temor de Dios estaremos dando vueltas en un desierto, engañándonos a nosotros mismos. Porque según Proverbios, dice en diferentes versos que el temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, sino que es como el ABC para poder honrar a Dios. O sea, es como el librito inicial de los niños para poder entender y conocer. El temor de Dios es el ABC para poder tener una relación de comunión y que Dios tenga agrado y contentamiento con nosotros. Entonces es fundamental el temor de Dios. Es importante ver que la medida del crecimiento y la edificación espiritual es directamente proporcional a la práctica del temor de Dios en nuestras vidas. Entonces, si no hay temor de Dios, no hay qué edificación va a haber y qué crecimiento espiritual va a haber. Por eso, en este verso que leímos en Hechos 9:31, dice que las iglesias eran edificadas
Mire en lo que eran edificadas, el fundamento. No eran edificadas en lo que hoy en día ponen tantas cosas, le agregan tantas cosas a las cosas de Dios. Programas, ministerios, reuniones, tantas cosas que y la gente, reunión de niños, reunión de hermano, de matrimonio, reunión de esposa, reunión, tantas cosas, hermano, que no son malas, son buenas. Sí, el fundamento es la palabra, y la palabra se fundamenta en el temor de Dios. Entonces, dice que las iglesias en la época de los apóstoles eran edificadas andando en el temor del Señor y crecían fortalecidas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire que así es como se edifica la iglesia. O sea, cuando habla de edificar es que va hacia arriba, va creciendo, va creciendo. ¿Cómo se crece? En el temor de Dios. Sin el temor de Dios, el mucho estudio simplemente agota y crea rivalidades entre personas del que sabe menos y el que sabe más, que al final no sirve para nada. Lo único que verdaderamente importa para ponerle fundamento a ese conocimiento es el temor de Dios, porque a medida que usted y yo vamos estudiando y vamos entendiendo el temor de Dios, eso nos lleva a menguar más, no a mostrarnos más, no a aparentar más que otros, porque eso no importa delante de Dios. Mayor demanda, mayor juicio. Entonces, el temor de Dios es fundamental. Así que si no andamos en el temor de Dios, según este versículo, no habrá edificación. Y el crecimiento de la iglesia solo es numérico, que eso es lo que le gusta a muchos. Por eso hay tantas fórmulas. Busque y verá cómo hacer crecer la iglesia rápidamente. Y entonces, hermano, a Dios no le importa que esto crezca en gente, sino que crezcamos en su temor. No más, porque sin el temor de Dios no hay forma de agradar a Dios, hermano, no hay forma de crecer. Y además, eso se va a mostrar en el hogar, en la calle, en el trabajo, donde estemos. Cuando no hay temor de Dios, hermano, todo se cae. Entonces, estamos estudiando algo que es fundamental, básico, primario en el reino de Dios, para nuestra relación con Dios. Ignorar el significado del temor de Dios, esto es ignorado casi que en toda la iglesia. Esta enseñanza o la enseñanza del temor de Dios no es algo muy popular hoy en día, eso no se enseña. Y hoy vamos a entender algunas cosas muy tremendas, porque nosotros hablamos de un temor reverente a Dios, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver de dónde sale el temor reverente, dónde se origina. Entonces, ignorar el significado del temor de Dios es ignorar, es tirar a la basura una verdad fundamental en las Escrituras. Fundamental. Entonces, hoy vamos a tratar de ver el significado del temor de Dios a la luz de la Biblia. Que lo lindo es que en este humilde lugar, que sobrevivimos por la misericordia de Dios, que mes a mes es una batalla. La autoridad aquí en la palabra. A ver el significado del temor de Dios a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Pero primero, es Biblia para poder llegar al temor de Dios. Dice el diccionario que temor es turbación, desasosiego de recibir daño o dolor. Es como cuando usted va caminando por un lado, sale de la iglesia y se va por un lugar oscuro y usted ve que ya le aparecen 4 personas indigentes y usted le ve que brilla el cuchillo o algo. Miedo, pavor,
temor, temblor. A eso se refiere el temor. Entonces, es un sentimiento de alarma, de miedo y de reconocer que algo nos puede dañar. Ese es el temor. Algo nos puede causar daño terrible. Entonces, esa es la definición de temor. Es cuando nos vemos en una situación de peligro o amenaza, lo cual puede amenazar inclusive nuestra vida. Entonces, esta palabra como tal, temor, es usada muy y lo usa. Vayamos, por favor, a Deuteronomio 2:24, porque entender lo que es la definición del temor. ¿Qué dice Deuteronomio 2:24? Dios mío, que el Señor nos ayude a entender el deseo de Dios en cuanto al temor, su temor para nuestras vidas. Dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. El Señor le está hablando a Israel. Verso 25: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. O sea, viera, espantaran, temieran, les diera pavor y temblor, porque había algo sobrenatural sobre ellos. Entonces, esta es una vez en donde se menciona ese tipo de temor. Verso 25b: los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Entonces, es tremendo, porque el Señor nos expone aquí un tipo de temor que causa angustia, que causa pánico, que como que deja a la gente sin poderse mover del miedo. Vayamos a Josué capítulo 2, verso 8, que necesitamos poner un fundamento para que sigamos viendo esta palabra. En Josué sabemos que en el capítulo 2 el Señor ya ha enviado unos espías. 2:8 ha enviado unos espías a Jericó, y estos espías están en la casa de una mujer llamada Rahab, la ramera. Y esta mujer conocía el temor, conocía que todo su país tenía temor, temblor, miedo, pánico, espanto de Israel debido a su Dios. Entonces, aquí nos dice el verso 8: antes que ellos se durmiesen, los espías, ella, o sea Rahab, subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces vemos que es algo que es una constante en el Antiguo Testamento o en el Tanakh o Primer Testamento, esta palabra temor. Muy importante. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 12,
verso 33. Acuérdese que aquí están ya para salir de Egipto. Ya el Señor ha acabado con Egipto. Ya se han desarrollado ese poder de Dios con plagas, y lo único que quiere Egipto es que están llenos de pánico y quieren que los israelitas se vayan por miedo a que el Señor termine de destruir todo. Entonces dice, y los egipcios apremiaban al pueblo de Israel, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Importante, que llegó un momento en que el faraón por nada del mundo dejaría salir a Israel, pero Dios hizo una rara operación a través de su temor y de su poder, que llevó a este pueblo, al faraón y a sus ejércitos, prácticamente de rodillas al piso a rogarle a Israel que saliera. ¿Por qué? Porque estaban espantados, porque sabían que si no los dejaban salir, todos iban a ser destruidos. Temor, pero un temor de terror, de angustia, de espanto. Y esto lo confirma, mire lo que dice el Salmo 105, 38. Acuérdese que Israel, cuando salió, dice que salieron con todas las riquezas de Egipto. O sea que ellos le rogaban a Israel que se fuera, pero además Israel se fue con toda la riqueza. Imagínense cómo sería el miedo, el temor, el pavor, el terror, que le entregaron todas las riquezas a los israelitas con tal de que se fueran. Bueno, esta palabra es muy importante. Dice en el Salmo 105, 38, Egipto se alegró de que salieran. ¿Cómo le parece? No solamente les entregaron la riqueza, sino que se alegraron de que se fueran definitivamente. ¿Por qué? Dice, porque su terror había caído sobre ellos. Entonces, muy importante, hermanos, esta palabra, su terror había caído sobre ellos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 2. Acordémonos de que cuando el Mesías nació, el niño, dice que viene un ángel y pasa por los campos y se acerca a los pastores para darles el anuncio, y mire lo que ocurrió, porque esto no es un temor reverente, esto es un temor de terror, de miedo, de pánico. Entonces dice, cuando un ángel les apareció a los pastores, dice que ellos tuvieron miedo, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 2:9, perdón. Entonces vemos de que el temor de los pastores que estaban con sus rebaños no era un temor reverente por un ángel que se les apareció y por la gloria de Dios que lo iluminó. No, era un gran temor. Era miedo, espanto, al punto que el ángel les dijo que no temieran. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento de gran miedo, espanto, terror, temor, ocurrió en Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Nos acordamos de la historia de Ananías y Zafira. Y como ellos se habían comprometido con los discípulos, con el Señor, se habían comprometido con el Espíritu Santo,
Porque en ese momento todos los bienes, todo era común a todos. Y ellos se habían comprometido en vender una heredad para glorificar a Dios. Dios simplemente está probando los corazones. Y resulta que se pusieron de acuerdo para vender la propiedad y solamente llevar una partecita. Acuérdese que ellos se habían comprometido con el Espíritu Santo. Y entonces Dios derramó ira sobre Ananías y Zafira, y mire lo que ocurrió. Una vez que se esparció la noticia por mentirle al Espíritu Santo, verso 11. Mire lo que vino. Después de que ocurrió todo eso, después de que el Señor derramó su ira sobre Ananías y sobre Zafira, mire el resultado en el verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Cómo le parece? Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una vez que se divulgó la temeridad de Dios, como la iglesia tuvo gran temor. La pregunta es, ¿se preocupa Dios de lo que nosotros nos comprometemos con Él? No solamente dinero, eso es lo de menos. Es que la palabra nos lleva a un compromiso con Dios. La palabra es un privilegio, hermanos. La palabra que usted y yo recibimos acá, o por los estudios que usted haga en su casa, en fin, la palabra que recibamos, eso es un privilegio de Dios, y ese privilegio automáticamente lleva a una responsabilidad delante de Dios. Es tremendo, porque es que es Dios hablándonos. Entonces, vemos aquí que Dios se preocupa, hermanos, se preocupa por nuestro compromiso con Él. Tremendo. Y de lo que a nosotros, por supuesto, nos corresponde hacer. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. Muy importante. Ahora, miremos el temor en otra forma. Vayamos a Levíticos capítulo 19, verso 3. Acuérdense que estamos haciendo un estudio sobre el temor de Dios. Y esto vamos a ir y venir, porque necesitamos entender el contexto para poder llegar a la definición bíblica del temor de Dios. Dice Levíticos 19:3. Mire, le está hablando a los hijos. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis yo el Señor vuestro Dios. Entonces, aquí cuando dice cada uno temerá a su madre y a su padre, no está hablando de un temor de terror, de un terror de espanto, de un temor de miedo, sino de un temor reverente. Cada uno temerá, cada uno honrará a sus padres, cada uno respetará a sus padres, cada uno obedecerá a sus padres. Así era, un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque los padres son los representantes de Dios aquí en la tierra. Con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ministran orden, disciplina, guianza, dirección, y sobre todo cuando hay conocimiento de Dios. Y por eso es que nosotros debemos honrar al Señor, honrándolos a los padres en ese temor reverente. Entonces, muy importante. Mire otra
situación de un temor reverente. Vayamos a Josué capítulo 4, verso 14. Josué 4:14 dice: en aquel día el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces estamos viendo de que ellos no le tenían miedo a Moisés, de que había Moisés era una autoridad y ellos lo respetaban. Ellos obedecían a Moisés, ellos reverenciaban a Moisés. Entonces aquí dice de que ese mismo temor que Dios puso sobre Moisés, esa misma autoridad que le dio, se la da todos los días de su vida a Josué, para que el pueblo lo honre, para que el pueblo lo respete, para que el pueblo lo obedezca. Entonces, dos tipos de temor. Entonces, así como cuando algo nos causa miedo y terror, así también en el temor ese de espanto, así también el temor reverente, debe haber una reacción. Porque en el temor de pánico uno simplemente comienza a temblar y uno queda como estampado ahí. Para eso no hay que estudiar, no hay que ir a la universidad, no hay que leer ningún libro, simplemente usted pase por un lugar, váyase a las 11 de la noche para debajo del puente, para allá, para que usted conozca lo que es el terror, el temor, el miedo, el espanto. Para eso no hay que estudiar. Pero lo mismo sucede con el temor reverente. Con el temor reverente debía haber también una reacción en nosotros, natural. Pero eso solamente ocurre en los hijos de Dios. Un temor debe ser una reacción ante la grandeza, el amor, la santidad, el poder, la bondad, la misericordia de Dios, sus promesas para nosotros. Debe haber una reacción siempre que nosotros estamos representando al Señor. Y lo más increíble es que lo representamos 24 horas al día. Entonces esa reacción en cada situación, en cada actitud, debemos esforzarnos en que sea de honra, gloria y honor a Dios. Temor reverente. Entonces, estos dos usos de la palabra temor, que es el común a través de toda la Biblia, ese temor de miedo, pero también de un temor reverente, se funden en todo el pensamiento bíblico al referirse a Dios. O sea, que el temor reverente no es solamente honra, es tanto el temor de pánico, de miedo, de temblor, de terror, se funde con el temor reverente cuando se refiere a Dios. Es muy importante. Es importante que entendamos que a través de la Biblia, el temor de Dios envuelve estos dos aspectos del temor. No solamente el temor de peligro, de espanto, sino el temor de reverencia. Debemos mantener un temor reverente a Dios sin olvidarnos de que hay un juez que va a juzgar conforme a las obras de cada uno. Entonces uno no puede olvidarse, hermano. Dice el Señor que daremos cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Dice el Señor que con solo, que ya no acostarse con ella, y no que con solo mirarla ya fornicó. Hermano, ¿cómo no mantener solamente un temor reverente, sino otro temor que va mezclado en el temor de Dios? Eso es muy importante. Que parece que solamente existiera, no, es que Dios es amor.
y ya estamos en la gracia. Ah, eso para la SSS. Salvos, siempre salvos. Que no importa lo que hagan, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Aunque hay salvos, siempre salvos. Yo conozco gente que dice que es salva, siempre salva y son siervos de Dios. No hay problema, están asegurados mientras sean temerosos de Dios. Pero si hay esa pérdida del temor de Dios, vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, pero el temor de Dios, el temor que es distintivo, hermano, de los hijos de Dios en general, es el temor en reverencia, en honor, en sumisión y sujeción a Dios. O sea, un hijo de Dios no tiene miedo de nada. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Un hijo de Dios que anda en la voluntad de Dios. Entonces, lo que más se ve es el temor reverente. Y es importante entender que el temor de Dios nos guía a no alejarnos de Dios, hermano. Cuando en su corazón y en mi corazón hay un temor reverente a Dios, eso nos mantiene, hermanos, nos mantiene con gozo, sirviéndole con gozo, en sumisión y sujeción a Dios. Ese temor reverente, no el temor de miedo. Muy importante. Entonces, miremos este primer aspecto. Ya vimos algo de el significado de temor, miedo y terror. Sigámoslo mirando, que lleva a la angustia. Vayamos a Génesis capítulo 3. Y esta es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra temor o miedo. Acordémonos que el Señor creó al hombre, dice que a imagen y semejanza de Dios lo creó. Dice que le dio poder y autoridad sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Adán tenía la autoridad sobre todo y tenía una perfecta comunión con Dios. Y Dios le dijo a Adán que lo honrara comiendo de todo lo que Dios le había dado, porque todo le pertenecía a Adán, a la pareja. Pero que del árbol del bien y del mal era de Dios, que ese no lo tocara. Y ya sabemos nosotros la historia. Dios les dio una amenaza. Hermano, las amenazas del Señor hay que tenerlas en cuenta. Que el día que comieren del árbol del bien y del mal, morirían. Eso está en Génesis 2:16. El día que comieren del árbol del bien y del mal, morirían. Y dice la palabra que ellos que comieron y de que de inmediato se les abrieron los ojos y se vieron desnudos. Dice que se escondieron y llegó el momento en que Dios estaba paseando y dice que los llamó. Y mire lo que dice en Génesis 3, verso 10. Dios los llamó y dice que Adán respondió y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mire, la primera vez que se menciona esta palabra en toda la Biblia. Y dice, ¿por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, es importante entender, hermanos, esta reacción natural de Adán ante el pisotear la misericordia, pisotear el mandamiento, pisotear al Señor. Es una reacción, hermanos, normal, natural. El salir corriendo, el tener miedo, el tener terror, el estar espantado y avergonzado. Es muy importante. Entonces, ahora la pregunta es esta: ¿por qué es que nos han enseñado de que Dios es amor? Y de que ahora estamos bajo la gracia, que todo eso es ley. ¿Okay? Vamos a mirar más adelante a ver si eso es ley.
Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿estará bien o no que una persona sienta miedo, tenga miedo, si es amenazada de muerte? O sea, usted va por algún lado y lo cogen para apuñalarlo. ¿Está bien o no que usted y yo tengamos miedo? Pavor, terror. Casi que antes de que nos maten ya nos dio un infarto del miedo. Está bien. Es normal. Ahora, ¿estará bien después de tener todas esas promesas, autoridad y gobierno que Dios había puesto en las manos de Adán? Y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha prometido y nos ha entregado ya es un hecho. Tener temor, pavor, miedo de tirar tras nuestras espaldas la palabra de Dios. ¿Estará bien? Cuando uno no solo está pensando en ese, que todo está asegurado ya, sino que uno piensa de que viene un juicio, de que la Biblia dice que Dios juzgará a los fornicarios, a los mentirosos, a los homosexuales, en fin, hermanos, y cuando uno está cometiendo ese pecado, ¿estará bien, hermano, en algún momento sentir pavor, miedo? Pues eso no es lo que enseñan hoy en día. ¿Será que Dios demanda en su palabra este tipo de temor, de miedo, de espanto de nosotros, hermano? Sería la peor impiedad, la peor bajeza contra Dios, no tener miedo y temor cuando haya razón para tenerlo. Imagínese un pastor con su esposa y en un motel o en un hotel por allá con otra. ¿Habrá razón para estar temblando, para tener pavor y temblor y miedo? Eso no es lo que enseñan. Eso es lo que muestra la Biblia. Cuando hay razón para temer, hermano. ¿Qué tal? Es que Adán nos muestra ese huir de Dios, ese esconderse de Dios, esa vergüenza ante Dios, ese miedo ante Dios. Debe ser así. Estaría bien, hermano, que Adán pecó y apareciera el Señor, lo llamara y le dijera, ¿qué tal, Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Esa es la reacción de muchos pastores hoy en día. Yo conozco un poco. Hacen y deshacen. Lo único que usan las ovejas es para trasquilarlas. Y no tienen el más mínimo temor ni temblor. Pero ¿será que la Biblia lo enseña? Lo enseña. Hermanos, al menos ya nos está enseñando. ¿Qué tal, hermanos, si a Adán simplemente se le da lo mismo? Así como Caín. Caín lo confrontó. ¿Y a mí qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo yo que hacer con ese? ¿Y tú qué? ¿Se acuerdan de Caín? Nosotros no necesitamos decirle a Dios eso. Con nuestra reacción y con nuestro sistema de vida le estamos diciendo lo mismo que Caín. ¿A ti qué te importa mi vida? Yo quiero los pesitos y la lanita de todo este pueblo. Eso es lo que enseñan la mayoría hoy en día. Mano de gente sin ningún temor de Dios. Temor reverente no existe, porque si no hay terror y pavor, pánico, angustia, hermano, y espanto ante un Dios tan santo, hermano, y ante la ira de ese Dios santo, es tremendo. Por eso esta enseñanza es muy importante, hermano. Así que, hermano, si hay razón para tener miedo, temor y temblor, y se nos da lo mismo, sería la más tremenda dureza de corazón, hermano. La más grande impiedad contra Dios. Si hay razón. Los únicos que no temerían serían aquellos hijos de Adán, hermanos, que tienen la conciencia cauterizada por la insensatez y la dureza de corazón.
Que Dios nos guarde, hermano, hasta el día de hoy, para la gloria de Dios. Aquí o donde el Señor me permita compartir, voy con temor y temblor. Hasta el día de hoy le pido al Señor, ahorita nada menos le oraba: Señor, nunca quites esto de mí, como una vergüenza especial, porque usted se va volviendo un profesional en el púlpito. Que lo guarde Dios a usted y a mí de eso. Y ya dominan. Ya simplemente abro la Biblia, tres versículos, ya tengo las prédicas. Que Dios nos guarde a usted y a mí de eso, hermanos. Necesitamos pasar tiempo con el Señor, hermano, tiempo con el Señor, para poder que el Señor nos dé y nos guíe, y para poder darle el alimento al pueblo que es de Dios, no es de uno. Entonces cualquier reacción, hermano, que no sea de temor, miedo, hermano, y espanto, sería la ceguera más grande, hermano, que le pueda ocurrir a usted y a mí. Que Dios nos guarde. Entonces, ¿estará bien, hermanos, tener temor? Claro que sí, está bien. Esa fue la expresión de Adán. Adán no reaccionó como Caín. Y más aún si tenemos bases bíblicas para tener temor de Dios. Están los mandamientos, están las advertencias de Dios por toda la Biblia. Hay razones bíblicas para tener, ojo, no solamente temor reverente, sino temor y temblor. Muy importante. Veamos otras referencias al temor que Dios demanda en las Escrituras. Mira lo que dice, vayamos a Deuteronomio 21, 19. Mira, hermano, esto no es, aquí está en la ley, pero eso lo vemos vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, Deuteronomio 21, 19. Estamos hablando de las leyes de Dios para la familia, para los hijos, para honrar a los jueces, para honrar a los padres, en fin. Entonces, a ese hijo lo tomará su padre y su madre, mire, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Entonces, el contexto aquí es cómo lidiar con un hijo rebelde y contumaz. Ese es el contexto. Que a pesar de la educación, el amor, el empeño, la entrega de los padres, él decide seguir una vida independiente y de rebeldía. Entonces, el contexto, verso 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Cualquier persona que usted conozca es pura coincidencia. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad, mire, esto mismo va a pasar en el juicio, que hoy en día ya eso no se aplica, está bien, pero a ese borracho, a ese contumaz, a ese rebelde le va a pasar lo mismo, sea el que sea. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y mire los dos resultados que buscaba Dios. Así quitarás el mal en medio de ti, primero, y segundo, y todo Israel oirá y temerá. Imagínese usted y yo. Somos del pueblo de Dios, vamos por allí caminando, cuando nos encontramos, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Nos encontramos con unos hermanos, sí, ¿cómo le parece de Alberto? Sí, ¿qué hubo de Alberto? ¿Qué le pasó? No se han dado cuenta. No, lo llevaron los padres, hermano, un hombre rebelde, lo llevaron y según la ley de nuestro Dios, y vinieron y lo apedrearon, hermano, lo mataron. ¿Cuál sería la reacción suya y mía si somos parte de ese pueblo de Dios? Esto que buscaba el Señor. El pueblo oirá y temerá. Es que Dios lo pone como ejemplo. Como ejemplo. Eso es una realidad. Entonces Dios solo nos da el mandamiento para quitar ese pecado
de ahí, del medio del pueblo, sino para poner temor en el corazón de todos los demás. Es como, escuché yo a alguien que decía, y alguna vez se los comenté, de que había 3 varones jugando golf. Y viene uno y dice, y señala con el palo del golf para arriba, si tú eres Dios y eres poderoso, manda un rayo y mátame. A ver si eres verdad o es pura mentira, puro cuento. Hermanos, ¿y sabe qué pasó? Que si Dios hubiese derramado ese rayo, hubiese sido la mayor bendición para los 2 que estaban ahí de testigos. Si Dios hubiese enviado ese rayo, ese par, a partir de ese momento, temerían y temblarían de espanto, en temor a Dios. Pero Dios los dejó calladitos. O sea, siguen los 3 con su mismo orgullo, su misma vanidad, su misma hipocresía, su misma mentira contra Dios. El mejor milagro que hubiese ocurrido es que Dios acabe con ese y los otros 2 nos arrepentimos. Entonces es una bendición. Este ejemplo que Dios pone, hermano, es una bendición. Porque Dios lo pone como ejemplo. Muy importante, hermanos. Qué tremendo. ¿Cuál sería nuestra reacción, hermano, si nos cuentan eso? Con toda seguridad, sería una reacción de temor y temblor. El temor nos ayuda a razonar. Cuando viene temor a nuestros corazones, hermanos, o miedo, eso lo hace a uno parar y razonar. De pronto alguna vez usted se metió en una situación y no se dio cuenta y eso tuvo un desenvolvimiento que usted dice, me hubiera quedado callado, no hubiera llamado, no hubiera puesto abogado, no hubiera puesto nada, porque eso se desarrolló de tal manera. El miedo o el temor lo ayuda a uno a reaccionar. Y Dios usa eso para que el pueblo escuche y reaccione. Y también el temor nos ayuda a que se siga un mal proceder en nuestras vidas. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Moisés al pueblo aquel día después de que llegaron al monte? Ya eso lo vimos. El pueblo de Israel llegó al monte porque habían visto obras sobrenaturales. Vieron con sus propios ojos cómo a medida de que Dios acababa y mandaba las plagas sobre Egipto, dice que las plagas llegaban hasta el límite de Gosén, pero no pasaban a Gosén. Dios los protegía, o sea, ellos traían un orgullo tremendo cuando se acercaron al monte Sinaí. Ellos venían, hermanos, sin el más mínimo temor de Dios, y ni se iban a imaginar lo que Dios iba a desplegar. Vieron las maravillas, cómo Dios acabó con los primogénitos de Egipto. Vieron cómo Dios, siendo un pueblo que estaba esclavizado allá por cientos de años, y cómo no salieron como esclavos, sino que salieron como hijos de Dios con un protector sobrenatural, y salieron llenos de riquezas. Tenían razones para llegar al monte ante Dios con orgullo, prepotencia, como siempre lo fue y todavía lo es, al por mayor. Entonces, vieron maravillas, hermanos, este pueblo, y cuando llegan al monte, el Señor le dice a Moisés, prepara al pueblo, dile al pueblo que se santifiquen, que por 3 días, el tercer día voy a bajar a reunirme con ellos y les voy a hablar personalmente. ¡Qué hermosura! Dile al pueblo que no
toque mujer. O sea, los casados tenían que quedar esos 3 días sin tocar mujer, porque voy a bajar. Cualquiera que no hiciera eso, con toda seguridad que algo le iba a pasar. Dice que si aún uno de los animales que tenían ellos tocaba el monte, inmediatamente tenía que morir. Entonces, hermano, es que Dios usa eso. Dice en Romanos 15:4 y en Primera de Corintios 10:6 y 11, dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, yo no tengo que ver que allí el Señor hizo un juicio sobre algo y que mostró una temeridad tremenda para que eso sea para mí. La Biblia dice que eso es para usted y para mí, que es una enseñanza para que nosotros la miremos y nos sirva de bendición. Entonces, cuando ellos están ahí, dice que comienza ese monte a temblar. Fuego, humo, tinieblas y una trompeta que les reventaba los tímpanos. Y dice que comienza a hablar Dios con una voz tronante. Imagínense cómo sería. Estaba que se enloquecían, al punto que le dijeron a Moisés: Moisés, hasta aquí, no queremos que Dios hable con nosotros, habla tú con él. Pero de todas maneras, Dios quería traerle una enseñanza al pueblo, porque a partir de ese momento el Señor entonces les iba a dar unas leyes. Entonces, ¿qué fue lo importante? Ya estamos terminando, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al pueblo? Que con qué propósito Dios usaba todo este despliegue de poder en el monte Sinaí. Vayamos a Éxodo capítulo 20, verso 20. Bueno, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta el propósito de Dios con estas obras. Hoy no alcanzamos a ver el significado, pero dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida, la salud y todavía estamos acá, lo vamos a ver. Éxodo 20:20. Entonces, todo ese show que vieron, toda esa temeridad y al Dios como enojado, dice: no temáis. Mira, ya estaban temblando. Dice Hebreos 12 que Moisés estaba espantado y temblando. Imagínense el show que Dios les mostró. Entonces les dice al pueblo de Israel: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué importante, hermanos, que todas estas cosas que están escritas, hermanos, son para nosotros, hermanos. Y lo más importante que nos debe quedar hoy es: si hay razón escritural, bíblica, para que en cualquier circunstancia o mala decisión que usted y yo tomemos haya temor, temblor y espanto, que el Señor nos ayude en su misericordia a que produzca ese temor y miedo en nosotros de pisotear su palabra. Si hay razón, hermano, la fornicación es una razón, la borrachera es una razón para tener temor y miedo, hermano, porque el Señor dice: yo daré la paga. Terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, qué importante, hermanos, que hoy nos quede de este recorrido a través de estos versículos, que nos quede eso. Hermano, si hay razón para tener miedo, temblor, temor, terror ante un Dios tan santo y ante unas promesas tan preciosas y maravillosas que ya son de nosotros, hermano, si en alguna decisión que tomemos que sea contraria a lo que dice la Biblia, hermano, habrá razón para temblar. Padre, te damos gracias, Señor.
Bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor amado, qué precioso que tú nos enseñes, Señor, que es positivo temerte, Señor. No solamente con ese temor reverente, por agradecimiento, Señor, por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, por tu perdón, Señor, por tu perdón de cada día, Señor. Señor, por tu provisión, por la sanidad que ya nos corresponde, que ya es nuestra, Señor. Por esa promesa de salvación, Señor, porque somos tu pueblo, Señor. Dios mío, porque somos tu sacerdocio, Dios mío, porque viniste, Señor, a entregar tu vida por amor de nosotros, por amor a nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a que nos quede, que no se nos olvide nunca, mi Señor, que si hay razón para tener temor y miedo y espanto, Señor, el pecar contra ti, contra tu palabra, Señor, pisoteándola y tirándola tras nuestras espaldas, si hay razón, Señor, ayúdanos a temer, ayúdanos a tener miedo y espanto, Señor, y correr a tus brazos en arrepentimiento, Dios mío. Señor, te damos gracias por tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias por ayudarnos y llevarnos a recorrer verso a verso, Señor, cuál es tu pensamiento respecto al temor y respecto a tu temor reverente, Señor. Dios mío, mira este pueblo, Señor, que tú has traído, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Si estamos aquí, Señor,